Me cambié, me puse el delantal menos manchado, repasé mentalmente el menú. Sopa para empezar, un corte acompañado de verduras al horno, el vino que traía Roberto de su última compra. Hicimos todo como siempre. Encendimos velas, la luz era cálida y el comedor parecía por un momento un santuario. El vino llenó las copas con brillo oscuro. Cuando uno se acostumbra a servir y a callar, los gestos se vuelven automáticos. Servir, retirar, dejar todo impecable. Pero en el fondo había pequeñas señales que no había leído como yo debía. Gestos fuera de tiempo, el teléfono del despacho que dejó de sonar, la manera en que las puertas quedaron cerradas, como si alguien hubiera decidido que no debía entrar el aire de la calle. Roberto me preguntó por cosas de la casa, por pagos atrasados. Habló de un proyecto que requería mi confianza. Al principio sus palabras eran confusas, luego se volvieron insistentes. Me ofreció una recompensa por un favor que no supe entender del todo. Hablaba de complicidades, de ser discreta, como si yo fuera parte de un arreglo secreto. Cuando la conversación cambió a un tono más íntimo, yo me tensé. En la cocina, la luz era más fría. Pude oler el vino en el aire, el perfume de Roberto que se mezclaba con el aroma del pollo asado. Él se acercó demasiado y yo retrocedí un paso. No, dije sin dejar de trabajar, con las manos en la encimera. Esa palabra, que en otras ocasiones hubiera pasado como una negativa educada, esa noche tenía un peso distinto. Él insistió. Era una insistencia que no tenía que ver con la sorpresa o con el compañerismo. Era una exigencia disfrazada de oferta. Quise pensar que todo se arreglaría, que era un malentendido. Pero luego cerró la puerta del despacho y las luces se atenuaron. No quiero describir la agresión con detalles que revictimizan. Lo que actuó en aquel momento fue una intención de vulnerar mi dignidad y mi cuerpo. Él intentó sacarme de mi lugar de trabajo para complacer una voluntad que no compartía. Me sentí pequeña, pero no indefensa. Durante años había aprendido a proteger a mi familia, a tomar decisiones rápidas para que nadie sintiera que las cosas faltaban. Recordé a mis hijos, su cara cuando pagaba las cuentas, sus preguntas sobre la universidad. Fue esa necesidad la que me sostuvo con más claridad que el miedo. Antes de esa cena había un plan muy silencioso que yo misma había ido tejiendo en noches en que el insomnio me hacía repasar cada gesto de la jornada. En la cocina de aquella casa siempre había cuchillos buenos. Uno en particular era pesado, con mango de madera pulida. Lo había usado 1000 veces para preparar cenas, pero esa noche lo miré de otra manera. No porque quisiera lastimar, sino porque entendí que debía protegerme con algo que me diera voz. La cocina es un lugar de herramientas. Las mismas manos que pelan papas pueden convertir algo cotidiano en defensa cuando el peligro se acerca. Guardé el cuchillo en mi delantal bajo la falda, pegado al costado. Sentí el frío del metal contra mi pierna, y no fue terror lo que apareció primero, sino una claridad curiosa. Si me atacaban, yo no iba a permitir que me robaran la vida o la dignidad sin pelear. Iba a tomar una copa de vino cuando me detuve. Una parte de mí quería calmar los nervios con ese gesto social. Otra parte comprendía que bebida y lucidez no se mezclan bien cuando hay que pensar en salir viva. Mientras servía, noté que el teléfono del despacho, ese centinela, estaba apagado. Intenté llamar con mi celular y la llamada no pasaba. El WhatsApp de la casa no respondía. Sentí una presión antigua sobre el pecho. El aislamiento no es solo físico, también es táctico. Se quedaron con el control de las vías de comunicación, como antes se reservaban el control de las llaves. Roberto se levantó y con la copa aún en la mano, comenzó a hablar de cosas que no tenían sentido en la mesa. Sus palabras se volvían más personales y la distancia entre su boca y mi oído se acortaba. Me giré con la intención de marcharme, pero la puerta principal estaba lejos y su sombra más cerca. Fue entonces
que dije lo que no había querido decir en años. Basta. No fue un susurro, fue un grito que salió con la misma fuerza con que había lavado platos durante una década. El cuchillo escondido pesó en mi falda como una promesa. «¿Qué te pasa?», me preguntó, como si tuviera la autoridad de cuestionarlo todo. Yo le planté la mirada y en voz baja repetí: «No quiero esto». Él se rió, un sonido áspero y sin gracia. Acercó la mano y quiso tomar la mía. Yo la aparté. El gesto, que para él era una molestia cómoda, era para mí una línea que no estaba dispuesta a cruzar. La escena se tensó en segundos que parecieron horas. El ruido del mantel, la vela que tembló cuando mi mano rozó la mesa, el olor del vino que ahora tenía un dejo amargo. Cuando la tensión alcanzó un punto en que la voz ya no bastaba, le mostré el cuchillo. No lo levanté como para herirlo, sino para marcar un límite que él no podía ignorar. Fue un acto de supervivencia. Sus ojos cambiaron. De la suficiencia pasó a la sorpresa, luego a la ira contenida. No lo apuñalé. No es mi naturaleza, ni esa la solución que abogo ahora. Lo que hice fue levantar el cuchillo, cerrar la boca, juntar todas las fuerzas que había acumulado en 8 años de trabajo y gritar: «Sala», la palabra de orden que en mi familia significaba cuidado, la advertencia que mis hijos entendían cuando les decía que alguien no debía acercarse. Fue un grito que llenó la casa. El impacto fue inmediato. Él retrocedió. En esos segundos, el control que había ejercido sobre el ambiente se desequilibró. La mesa, ese altar invisible del poder, cambió de dueño, aunque fuera por un suspiro. Salí de la cocina con pasos que no buscaban correr, sino afirmar su presencia. Subí la escalera hacia el 3er piso, donde sabía que había un cuarto de huéspedes que me ofrecían cuando debía dormir tarde. Cerré la puerta y con manos que temblaban marqué el número de mi hija en el celular. La llamada no pasó, el WhatsApp tampoco. En la soledad de la habitación miré los papeles que estaban en la mesita de noche. Facturas, sobres, un talonario de cheques. Mi corazón latía como tambor. Fue entonces que encontré algo que no esperaba. Una carpeta con documentos que a primera vista parecían planear una historia. Había papeles con fechas y nombres que no me eran familiares, y unas fotos que pretendían mostrar lo que nunca había ocurrido. Alguien había falsificado evidencias para construir una narrativa contra mí. Era un golpe doble, la amenaza física y la amenaza de usar la apariencia y la mentira para destruir mi nombre. Si aquello se difundía, si un rumor llegaba a mi familia o a la gente que me contrataba, perdería todo. Robar mi reputación era un modo más de hacerme pequeña. No salí del cuarto. Sentí la necesidad de respirar, de ordenar pensamientos. Llamé a una amiga, Silvia, por el audífono. Ella me respondió con voz rota, porque también había sufrido cosas en su trabajo. Silvia había sido empleada antes que yo. Habíamos compartido recetas y llantos por los hijos. Le pedí que viniera sin dar demasiadas explicaciones. Fue decisión práctica. Necesitaba testigos y alguien que supiera que yo no estaba sola en esa casa. Mientras esperaba, cada sonido fuera de la puerta me obligaba a contener la respiración. Oí pasos, oí la puerta del despacho cerrar y abrir. No supe si era Roberto que entraba a buscar algo o si la casa por fin recuperaba su latido. Silvia llegó con prisa, entró con esa manera de las amigas que no preguntan demasiado. Conocía mis silencios, mis historias, sabía cuando llamar era pedir ayuda. Le mostré la carpeta con las fotos y los papeles. Ella lo vio y sus manos se crisparon.
Eso está manipulado, dijo sin titubear. Conozco la letra de algunos de estos papeles. Él no tiene escrúpulos. Escuchar eso me dio una cosa extraña, alivio por no estar sola y miedo por saber que la mentira podía tener más recursos que mis palabras. Mientras planeábamos, Silvia me contó que no era la primera vez que escuchaba historias parecidas de parte de otras mujeres que habían trabajado en casas con hombres poderosos. Mencionó a Carmen y a Roseli, nombres que resonaron como una red que yo desconocía. Empezamos a llamar en voz baja a esas mujeres. Algunos números sonaban a familias que ya no estaban en la ciudad. Otras voces respondieron con llanto contenido, con datos que confirmaban un patrón, mensajes y fotos fuera de contexto, promesas que terminaban en coerción, amenazas veladas. No podía ser coincidencia. Decidimos que yo no podía quedarme sola allí. Necesitaba que Cristina supiera todo y necesitaba pruebas. No quería enfrentarme a una acusación futura de provocación, ni que mis palabras fueran interpretadas como imprecisiones. El plan surgió con la sencillez de la urgencia. Silvia iría a buscar a su marido para que esperara en el coche mientras yo salía con la carpeta. Teníamos que hallar a Cristina. Su intervención podía ser decisiva. Ella era la autoridad en esa casa, la que podía poner freno al marido sin necesidad de tribunales en ese primer instante. Bajé las escaleras con la carpeta pegada al pecho, y de pronto el comedor parecía un teatro vacío donde todas las miradas se posaban sobre mí aunque nadie mirara. Roberto estaba allí, con la camisa desabotonada en el cuello, una mezcla de sorpresa y desdén en la cara. Cristina apareció detrás de él casi como una sombra que toma forma. Su mirada fue directa, fría, distinta de las veces en que yo la había visto atender llamadas o revisar la agenda de la familia. No recuerdo si respiré. Recuerdo la sensación de que el suelo era una balanza que se inclinaba hacia el lado correcto cuando dije: «Cristina, necesito hablar contigo. Es importante». Ella me miró con aquello que solo las mujeres con poder en el mismo tablero político saben, una lectura rápida de lo que conviene. Le mostré la carpeta. Sus ojos la recorrieron con la misma precisión con que yo había limpiado cientos de vasos. No dijo nada de inmediato. Por un momento creí que todo estaba perdido, que su silencio era una firma a favor de Roberto. Pero luego su expresión cambió. No fue empatía, ni tampoco indulgencia. Fue una decisión. «¿Quién te trajo eso?», preguntó en voz baja. Le dije que Silvia estaba afuera. Ella llamó a su secretaria y pidió que trajeran su celular. Fue un gesto simple, administrativo, pero en esa casa la administración era el ejercicio del poder. La reacción de Roberto fue una mezcla de sorpresa y enojo que no supo disimular. Él intentó justificarlo todo con palabras enmarañadas, habló de malentendidos y de contratos, de lo absurdo de una acusación. Pero Cristina no permitió que la conversación fuera a dúo. Me tomó del brazo con una mano que no era ni blanda y dijo algo que todavía hoy me estremece. «Aquí no se juega con la dignidad de nadie. Voy a investigar esto». Fue una frase administrativa dicha con voz de sentencia moral. En sus ojos había la posibilidad de que el ambiente volviera a la normalidad de siempre. Pero por primera vez en años yo vi que normalidad podría significar algo distinto. No quiero decir que la llegada de Cristina arregló todo de inmediato. Los abusos que ocurren en las casas de poder no se resuelven con una sola palabra. Pero su intervención cambió el eje. Ella pidió que se revisaran los papeles, llamó a una secretaria y se comprometió a hablar con su marido en privado. Yo sentí que la casa, esa jaula con cortinas de seda, comenzaba a resquebrajarse. Fue un alivio enorme y al mismo tiempo una nueva tensión.
Si Roberto decidía tomar represalias, mi trabajo, mi reputación, mi familia podrían pagar el costo. Cristina, sin embargo, no se contentó con un gesto. Llamó a alguien de confianza y más tarde supe que contactó a una abogada del bufete que su familia tenía contratado desde hacía años. Esa noche terminó con la sensación de que algo se había detenido pero no terminado. Entre Teresa, la secretaria, y la abogada se habló de guardar evidencias y de no dejar que los papeles desaparecieran. Me permitieron dormir en un cuarto distinto, con llave. Sentí la llave como el símbolo más simple de libertad que podía tener, una pequeña pieza de metal que me permitía no compartir mi sueño con la amenaza. Dormí poco y cuando miré por la ventana vi el cielo de San Pablo desperezándose en la madrugada. Pensé en mis hijos, en los rostros que eran mi fuerza, y supe que no podía volver a ser la mujer que callaba hasta desaparecer. En los días siguientes, la historia empezó a moverse con una lentitud que me pareció ruidosa. Cristina habló con algunas exempleadas. Carmen vino con pruebas burocráticas. Roseli trajo mensajes antiguos. Se abrió una investigación interna que no era exactamente pública, pero que dio pie a que otras mujeres empezaran a contar. Hubo llamadas que llegaron a mi casa con números desconocidos preguntando por mi vida y otras que me ofrecían ayuda. Me hablaron de un detective privado que había seguido algunos rastros, de abogados que estaban dispuestos a evaluar las pruebas. No presumiré de una victoria porque no la hay todavía. Lo que sí puedo decir es que ya no estaba sola. Recuerdo los días posteriores como si fueran horas de una película donde la cámara se quedaba en mi rostro. Había momentos de triunfo pequeño, como ver una foto que no había sido manipulada, y otros de miedo profundo, como recibir un mensaje anónimo que insinuaba venganza. En medio de esa mezcla tomé la decisión de no renunciar a mi dignidad por miedo a perder el trabajo. Decidí que prefería enfrentar la incertidumbre de un proceso antes que vivir con la sombra de un chantaje sobre mi cabeza. Pedí que me explicaran mis opciones legales. Cristina me dijo frases prácticas. No hagas declaraciones en redes, conserva todo, evita confrontaciones directas. Sus palabras eran directas, sin promesas, pero con un amparo institucional que yo no tenía antes. Mientras las cosas se movían, yo también fui construyendo una fortaleza interna. Recordé a mi madre, que me había enseñado a no bajar la cabeza, a hablar y exigir respeto. Recordé a mis hijos, que todavía me necesitaban. Cada noche antes de dormir, cerraba los ojos y me repetía que tenía derecho a existir fuera del juicio de un patrón. Aprendí también a confiar en otras mujeres que habían pasado por caminos similares y que me ofrecieron no solo consuelo, sino pasos concretos. Cómo documentar mensajes, cómo guardar copias de papeles, a quién recurrir para asesoría laboral. No ha sido un camino de líneas rectas. Hubo noches en las que el miedo me bloqueó y otras en que la rabia me impulsó a actuar. Hubo conversaciones con Roberto que no fueron amistosas. Él negó todo. Amenazó con arruinar mi reputación, con convertir mi vida en un rumor. Hizo llamadas, buscó argumentos que parecían antiguos, pero la suma de voces en contra, las pruebas y la decisión de Cristina de no permitir una mentira sostenida hicieron que su poder se viera limitado. Comprendí que el poder que se ejerce en privado es frágil si la verdad se organiza en colectivo. Hoy, mientras escribo esto, sé que mi historia no es única. Hay muchas que se parecen a la mía, mujeres que cuidan casas, que guardan llaves, que sueñan con la universidad de sus hijos y que en silencio soportan humillaciones. Mi propósito al contar esto es convocar a la responsabilidad colectiva, vecinos, amigas, empleadores, autoridades. La justicia no siempre aparece como un veredicto inmediato. A veces llega en forma de apoyo, de redes, de la valentía de una esposa que decide escuchar, de una amiga que no juzga y actúa. A veces llega por la determinación de quien se niega a callar.
En los próximos días de esta historia les contaré cómo se fueron presentando las pruebas de manera más concreta, cómo otras mujeres se sumaron y cómo tomamos medidas legales que nos dieron vías para seguir adelante sin sacrificar nuestras vidas. También les hablaré de lo que sentí cuando mi nombre fue puesto sobre la mesa en conversaciones que no eran mías, de los mensajes anónimos que llegaron y de la manera en que la comunidad se acercó, tímida pero con fuerza. Lo que quiero que quede claro ahora, en este momento en que les cuento, es que ninguna trabajadora doméstica debería vivir con el peso de la amenaza dentro de la casa en la que trabaja. Yo aprendí a pelear por mi vida de maneras prácticas, buscando testigos, guardando pruebas, usando mi voz alta cuando hacía falta y sí, tomando un cuchillo como un signo de que no iba a rendirme sin luchar. No fue heroísmo, fue necesidad. Aquella noche me enseñó que la dignidad puede sostenerse con actos simples y con la solidaridad de otras. Si aún estás allí escuchando o leyendo, te pido que no mires para otro lado cuando una mujer te cuente un miedo. Acompaña, pregunta, actúa. La noche en que Cristina decidió apoyar no cerró todos los caminos, abrió uno crucial, el de la posibilidad de la verdad compartida. Y esa posibilidad fue lo que nos permitió empezar a tomar pasos con menos miedo y más estrategia. Había asuntos pendientes, cómo presentar la evidencia, a qué hora hablar con un abogado, cómo proteger a mis hijos de las repercusiones. Esos son los detalles que debo contar para que otras mujeres sepan qué hacer cuando les ocurren cosas parecidas. Pero para eso necesito recordar con calma cada paso, cada mensaje, cada nombre que emergió como testigo. Mientras recojo las piezas de aquella etapa, siento en mi garganta una mezcla de cansancio y rabia contenida que se disipa al pensar en la fuerza que brota cuando nos apoyamos. Aún no he terminado de reconstruir mi vida, ni de ver el cierre legal que muchos imaginarían como definitivo. Lo que sí puedo afirmar es que con redes de apoyo y con decisiones firmes podemos transformar dolor en fuerza. Y es esa transformación la que me hizo ahora volver la mirada y contar esto en voz alta, no como un espectáculo, sino como un mapa posible para quien algún día pueda necesitarlo. Lo primero que hicimos, apenas pudimos respirar juntas, fue ordenar todo en carpetas. Cristina vino con una caja llena de papeles que había guardado sin saber cuánto peso tenía, mensajes impresos, copias de recibos, una lista con fechas en que Roberto había entrado a la casa fuera de horario o se había quedado hasta tarde sin motivo. Le pedí a Rosa que revisara su teléfono y descargara las conversaciones. Ella me enseñó a marcar con una nota cada captura de pantalla, poner la fecha y el contexto. Mensaje recibido el 12 de marzo a las 22:14. Amenaza de Roberto. Si hablas, te arruino. Aprendí a no confiar únicamente en la memoria. La memoria se dobla, pero un papel con sello o una captura con hora no miente. Fuimos organizándolo por bloques, mensajes y audios en una carpeta digital, capturas impresas en otra, testigos anotados en una tercera. Empezamos a hacer listados. ¿Quién había visto algo? ¿Quién podía confirmar que yo había llegado a tal hora o que él me había insultado delante de la puerta? Pedimos a cada mujer que escribiera lo que sabía, con su firma. Algunas se sintieron inseguras al principio, pero cuando se dieron cuenta de que no estaban solas, sus dedos ya no temblaban al escribir. Yo lo vi, decía Juana. Yo escuché gritos una noche, decía Ana. La voz de cada una construyó un mapa de probabilidades difícil de negar. Fui a una clínica pública para pedir constancia de lo que me había pasado la noche de la amenaza. No era para denunciar todavía, tenía miedo, pero necesitaba un papel que dijera: la paciente refiere haber sufrido amenazas, presenta nerviosismo y alteraciones del sueño. Ese papel fue un punto de apoyo. No solo era mi palabra contra la de él, había un registro médico. Aprendí también a pedir certificados de trabajo.
Encontré antiguas boletas con fechas y pagos que no coincidían con lo que debía recibir. Guardé copias de transferencias bancarias para demostrar que siempre hubo diferencias entre lo pactado y lo pagado. Esos detalles, pequeños en apariencia, fueron sumando hasta formar una imagen que dejó de ser mi secreto para convertirse en una prueba ordenada. Cuando por fin decidimos consultar a alguien con experiencia, Cristina me acompañó. Nos recibió la abogada Mariana, una mujer de mirada clara que había trabajado antes en organizaciones que apoyan a trabajadoras del hogar. No era una promesa mágica. Nos explicó pasos y tiempos, nos advirtió sobre la posibilidad de represalias, pero también nos dio algo invaluable, un plan. Me dijo que podíamos presentar una denuncia penal por las amenazas y el hostigamiento y una demanda laboral para reclamar pagos y condiciones. Me enseñó cómo hacer una exposición clara, fechas, hechos, pruebas. Nos habló de la posibilidad de pedir medidas cautelares, distancia y de la necesidad de proteger a mis hijos en los trámites. Si hay riesgo efectivo para ustedes, dijo, se pide protección. No es solo lo que está escrito en la ley, es lo que se puede demostrar con mensajes, testigos y constancias médicas. Al salir de la consulta, sentí un peso menos, pero también el vértigo de saber que este camino me exponía. Cristina insistió en acompañarme a hablar con la directora de la escuela de mis hijos. No lo habíamos planeado así al principio, pero era necesario. La directora podía facilitar que mis niños no tuvieran que hablar de esto en la escuela y que si algo pasaba, hubiera un adulto que supiera. Le expliqué con voz que a veces temblaba. Roberto ha empezado a atacarme, a amenazarme. Necesito que estén atentos a mis hijos. La mujer me escuchó con cuidado y me dijo, estaremos pendientes. Si hay algo, avísenos. Eso también fue una forma de protección, la comunidad colocándose entre mi familia y la violencia. No tardaron en sumarse otras mujeres con historias parecidas. No fue un fenómeno espectacular, sino conversaciones en la cocina, mensajes privados, una valiente que dijo, si yo digo algo, tú lo dices conmigo. Rosa, que trabajaba en la misma cuadra, contó que Roberto la miraba de una manera que ella sentía como invasión. Juana confesó que él le había ofrecido dinero por favores que ella no pidió. Cada testimonio fue un ladrillo que nos permitió construir una acusación con sentido. No era una discusión aislada, era un patrón. Roberto se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que apareciendo. Empezó a jugar sus cartas de siempre, negación, desprestigio, rumores. Llegaron mensajes anónimos a mi teléfono y a los de mis amigas. Algunos decían que yo era exagerada, otros insinuaban que quería dinero. Había personas que lo defendían sin saber. Eso dolió, porque la comunidad a veces tiene líneas que tardan en cambiar. Pero también hubo quienes escucharon y cambiaron de bando, no por lealtad a mí, sino por lógica. Las fechas coincidían, las voces eran consistentes, la suma de documentos hacía difícil sostener una sola versión. Preparar la denuncia fue más que juntar papeles, fue practicar cómo decir la verdad sin dejar que el miedo me impidiera hablar. La abogada nos pidió que ensayáramos la exposición. Habla con calma, me dijo, y ve al punto, no te disculpes por existir. Fue una petición pequeña, casi brusca, pero me ayudó. En la sala de la justicia, con su luz neutra, aprendí a separar lo íntimo de lo útil. Narré lo que había pasado, con fechas, con audios en un pendrive, con fotografías impresas. Él, desde su lugar, mantuvo la estrategia de negarlo todo. Ella quiere ensuciarme, decía en baja su abogado. Pero cada vez que intentaba borrar algo, aparecía una firma, una captura, una testigo que decía lo contrario. Lo que para él era poder en la soledad del hogar, fuera de ese espacio, se resentía. Hubo un día que no olvidaré, la primera vez que Cristina declaró ante las autoridades. Ella habló con una sencillez que arrancó respeto. Contó cómo había observado ciertos comportamientos, cómo yo había llegado a su casa un día con la camisa sucia de lágrimas y, sin dramatismos, nombró fechas y hechos. Su testimonio fue un acto de valentía, no porque fuera el más brillante en la sala, sino porque tomar la palabra en defensa de otra mujer es, aún hoy, todavía un acto que quiebra la lógica de silencio.
La gente que nos miraba en la sala cambió el enfoque por un instante. Se veía, sin decirlo, que no era una disputa personal, sino un asunto de seguridad y derechos. Entre los papeles también resurgió una voz que pensé perdida, la de mi abuela. Antes de morir, ella me había dicho que las mujeres de la familia siempre se habían apoyado en la palabra. Hablar te pone en pie, me repetía. Me sorprendió que, en medio de formularios y audiencias, aquella enseñanza ancestral volviera a ser consigna. Cada vez que dudaba, cerraba los ojos por un segundo y recordaba su voz. Volvía a la sala con la decisión de continuar. La presión no fue solo institucional. Empezaron a aparecer calumnias, notas anónimas en la cuadra, un panfleto que alguien dejó en el buzón insinuando cosas sobre mi vida privada. Fueron golpes pequeños destinados a desgastarme. Llegó un día en que recibí un mensaje en la noche, una foto de mis hijos en el parque con la leyenda «Cuida lo que quieres perder». Mi estómago se contrajo como nunca. Allí comprendí que la dimensión no era solo judicial, era proteger lo más sagrado, mi familia. Hablé con la abogada y pedimos medidas para que esos ataques fueran parte de la causa. También cambiamos rutinas. Cristina empezó a llevar y traer a mis niños a la salida de la escuela, y una vecina se ofreció a recogerlos en las tardes. No era exagerado, era prudencia. Una mañana fría nos citaron a una audiencia preliminar. La sala estaba llena de un murmullo que parecía medir la temperatura de lo que iba a ocurrir. Roberto llevó compañía. Miré sus ojos, ya no estaban del todo seguros. Él intentó disminuir las cosas con su tono habitual, pero cuando las voces en defensa de nosotras se multiplicaron, su discurso perdió fuerza. No quiero romantizar el proceso. Hubo momentos en que me sentí vencida por la vergüenza, por la necesidad de explicar detalles de mi vida que preferiría no traer a la luz. Pero cada vez que la vergüenza apareció, pensé en las otras y en lo que podía ganar una mujer que, más tarde, no necesitara callar. Eso me sostuvo. El día en que los medios locales empezaron a interesarse, hubo un doble filo. Por un lado, la exposición pública puede ser peligrosa. Por otro, visibilizar el problema generó más testimonios. Una vecina que nunca había querido hablar se acercó a la abogada y dijo: «Yo guardé una nota que le dejó en la puerta hace meses». Ese gesto, pequeño y sencillo, dio un giro. De repente, había pruebas que antes no estaban. Comprendí que la solidaridad no siempre viene de grandes gestos, sino de pequeñas acciones. Firmar un papel, escuchar en silencio, imprimir un mensaje. Pero no todo fue avance lineal. En la etapa intermedia tuvimos que negociar. En una de las reuniones de mediación, Roberto puso sobre la mesa una oferta que pretendía comprar silencio, dinero por no llevar el asunto más lejos. Era la vieja táctica de quienes saben que sus actos no resisten la luz. Nos miró con desdén, confiado en que la necesidad nos haría ceder. Fue una de las pocas veces en que sentí auténtica rabia. El dinero no borraba lo vivido, ni protegía a mis hijos. Nosotras declinamos, no porque despreciemos la ayuda económica, que muchas veces es crucial, sino porque aquello habría sido un cheque al olvido, una anulación de dignidad. Además, aceptar hubiera privado a otras mujeres de ver que resistir no es quimera. Mientras tanto, algunas de nosotras empezaron a pensar en el futuro más allá de la denuncia, cursos de capacitación, apoyo para que pudiéramos optar a empleos con condiciones más claras, redes de cuidado para hijos. No era venganza, era reconstrucción. Abrimos una libreta donde anotábamos contactos de empleadores responsables, de lugares que respetaban horarios y pagaban justo. Nos organizamos para aconsejar a otras. No aceptes trabajar sin contrato, pide recibos. Si recibes una amenaza, guarda la prueba y busca apoyo. Esa guía práctica, escrita con nuestras manos, era una manera de transformar dolor en prevención colectiva.
Hubo también encuentros duros con la culpa. Me sorprendía sentir vergüenza por lo que había pasado, como si yo hubiera sido culpable por seguir trabajando en una casa donde me trataban así. Hablé de eso con la abogada y con algunas amigas. La culpa es una trampa, dijo Ana una noche. Te quieren hacer responsable para que no cuentes. Ellos saben que una mujer culpabilizada calla. Aquella reflexión me liberó un poco. No era una simple equidad entre yo y Roberto, era una estructura que se sostiene cuando el silencio se naturaliza. Al acercarse la fecha de la audiencia principal, la ansiedad subió. Dormía mal, contaba los minutos entre que mis hijos se acostaban y cuando su sueño me permitía respirar. Pero también encontré rutinas que me sostuvieron. Caminar al amanecer con una vecina que traía su perro, contarle a mi madre cada pequeño avance por teléfono, ir a la cocina de Cristina a preparar té y hablar sin prisa. Esas cosas aparentemente triviales fueron la red que impidió que me cayera por completo. La mañana en que el juez fijó la fecha de la vista oral, nos reunimos todas en la casa de Cristina. Había una tensión que parecía visible en el aire. Cada una repasó su testimonio, se practicaron preguntas y respuestas. Me sentí más lista que nunca, y sin embargo, con el vértigo de saber que aquello aún no cerraba nada. Lo que sí quedó claro es que ya no era solo mi lucha, era una causa de la cuadra, de la gente que se atrevió a decir lo que vio, de las mujeres que se atrevieron a recordar. Y ese reconocimiento, por contradictorio que parezca, me dio fuerzas nuevas. Cuando salí de esa reunión, caminaba con una mezcla de cansancio y determinación. Miré a mis hijos jugar en la vereda y pensé en todo lo vivido. No era una historia con un final sencillo, no existían fórmulas mágicas para borrar el miedo. Pero había algo en mi interior que cambió, la convicción de que una vida no debe ser negociada a base de silencios. Aprendí que la justicia no siempre llega en una sola sentencia. A veces viene en forma de redes que sostienen, de palabras que ordenan pruebas, de manos que te acompañan a la salida del colegio. Todavía quedaban muchos pasos, la vista oral, posibles apelaciones, la reconstrucción emocional de mis hijos. Había también la necesidad de mirar hacia adelante, pensar en empleos que respetaran horarios, en planificación para la educación de mis niños, en cómo mantener el sustento sin regresar a una lógica que nos anulaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi la posibilidad de un horizonte donde mis mañanas no empezaran con miedo. Esa tarde recibí en la puerta de casa un sobre con una citación formal, la fecha exacta de la vista oral. Mis manos lo sostuvieron como si fuera una llave. Entré, la dejé sobre la mesa y llamé a Cristina. Llama a Cristina, lo haremos juntas, me dijo sin demasiadas palabras, y su voz fue suficiente. Cerré los ojos un instante y respiré. Había llegado el momento de poner todo lo que habíamos organizado ante las miradas que contarían la historia con otra autoridad. Al apagar la luz esa noche, me prometí que pase lo que pase en la sala, seguiría hablando. No por orgullo, sino porque hay muchas que todavía no saben que pueden, y porque la verdad, cuando se organiza, cambia la lógica del miedo. Mañana sería otro día de papeles, de pruebas, de hablar con el abogado, de preparar a los niños para que la exposición pública no los tocara más de lo necesario. Mañana sería también un día para recordar que la vida que quiero levantar no se sostiene en el silencio, sino en la valentía compartida de quienes se atreven a decir, esto no está bien. El sobre en la mesa parecía insignificante y a la vez enorme. Lo miré hasta que el sueño llegó, con la sensación de que en algún punto de la historia había una posibilidad de justicia, pero también la certeza de que quedaba trabajo por hacer, proteger, sanar, enseñar. Me levanté al amanecer con esa mezcla y fui a la cocina. Había que preparar la lista de cosas para llevar a la audiencia.
La abogada nos había pedido una carpeta por persona, identificación, constancias médicas, pruebas impresas y 2 copias adicionales. Fue un ritual práctico y en la practicidad encontré paz. Cuando cerré la carpeta, pensé en las que aún estaban calladas por miedo. La historia no era solo mía. Era una voz que quería llegar a las esquinas donde otras mujeres dudan en hablar. Así, con la carpeta bajo el brazo y los niños desayunando, salimos rumbo a una nueva etapa que prometía ser dura pero necesaria. Salimos antes del amanecer. Cristina cargó la mochila de los niños mientras yo llevaba la carpeta. Mis hijos, todavía adormecidos, trajeron consigo la calma que necesitan los niños para funcionar. Zapatillas desordenadas, un personaje de peluche que no debía quedarse en casa, preguntas sobre el desayuno. En la vereda, la luz era dura y clara. El frío hacía que mis manos aprovecharan para apretar la carpeta y no temblar. No hablé mucho. Había una especie de riñón de silencio dentro de mí donde ponía los miedos para poder avanzar. La sala de audiencias olía a madera y café viejo. Había pocas sillas públicas y mucha gente que no conocíamos. Otras causas, madres con papeles, funcionarios con notas en mano. Nos registraron, firmamos hojas, nos ofrecieron un pequeño cuarto para que los testigos esperaran. Allí, entre folios y un vaso de cartón, me senté con la abogada y repasamos una vez más los puntos que quería decir. Cristina me tocó la mano. «Recuerda respirar», murmuró. Mi madre, a lo lejos, hacía gestos como quien manda energía. No la vi hablar, pero su mirada decía lo mismo que las llamadas nocturnas. «Vamos juntas». La audiencia no comenzó exactamente como en las películas. Hubo pausas, interrupciones, una demora por la agenda del juez. Eso, de algún modo, ayudó. Me dio tiempo para ordenar las frases, para recordar que debía hablar con calma. Cuando por fin nos llamaron, caminé al estrado con la carpeta pegada al pecho. Sentí, por un instante, que el aire se hacía más denso. Después, la sala dictó su ritmo. El juez sentado, un asistente con gafas, el imputado acompañado por su abogado, gente detrás mirándome. Algunas de las vecinas habían venido. Vi a Mariela entre los asistentes con los ojos brillantes. No pude contener una sonrisa pequeña. La abogada abrió el turno y explicó con voz firme por qué era importante oír a quienes habían acompañado esos hechos, la cronología, las pruebas, los relatos de la noche que cambió mi vida. Mi testimonio no fue un flujo continuo de emociones, fue un relato contenido, ordenado, como la carpeta misma. Hablé de nombres, de fechas, de lo que ocurrió, y también de lo que había pasado después. El miedo en la casa, la necesidad de pedir ayuda, las pequeñas traiciones del silencio que aún quedan. Respondí preguntas, a veces con la boca seca, pero siempre con la verdad como brújula. Hubo momentos que dolieron más, cuando tuve que repetir detalles para que quedaran claros, cuando el abogado contrario intentó sembrar dudas mostrando inconsistencias mínimas que cualquier memoria marcada por trauma puede tener. Sentí que cada pregunta devolvía una parte de mi historia a la superficie y me obligaba a sostenerla. Pero no estaba sola. Cristina, mi madre, las mujeres de la cuadra, la abogada, hasta la recepcionista que me había ofrecido un vaso de agua antes de entrar. Toda esa red sostenía lo que estaba diciendo. Cada rostro conocido me daba, sin palabras, permiso para tomar aire y seguir. Los testimonios de otras mujeres fueron el otro pilar. Algunas hablaron desde la calle, describiendo patrones que habían visto. Otros vecinos detallaron noches donde algo no encajaba. Hubo una vecina que, con voz temblorosa, contó cómo la miró al cruzar la esquina la madrugada siguiente. No se veía la misma, dijo. Esas cosas, pequeñas en apariencia, construyeron un relato común. Al finalizar, el fiscal resumió las pruebas y pidió al juez que valorara aquello que la ley contempla:
lesiones, amenazas, la reiteración de conductas. El ambiente era solemne. Las palabras, aunque técnicas, sostenían una decisión que no dependía solo de mí, sino del tejido que entre todas habíamos formado. El juez pidió un receso antes de dictar resolución. Fue un tiempo que se estiró como una goma. Cada reloj parecía moverse más lento. Me senté fuera, con los niños en el regazo, tratando de no transmitirles la ansiedad. Les expliqué en voz baja que mamá tenía que hablar con personas que cuidan para que estemos mejor. Ellos asintieron con la naturalidad de quien confía ciegamente en el adulto. Cristina me hizo una taza de té en un vaso de plástico. Mi madre me apretó la mano con una fuerza que me recordó infancia y amparo. Fue uno de esos momentos en que la cotidianeidad, el té tibio, la risa corta de un niño devuelve a la vida su textura humana. Cuando volvimos a la sala, el juez habló con claridad. Reconoció que existía un cúmulo de indicios suficientes para ordenar medidas de protección y, en la valoración de los hechos, consideró que procedían sanciones que limitarían la posibilidad de reincidencia. No fue, dijeron, la condena que a veces se espera como justicia plena. Fue una resolución que buscaba proteger y marcar una consecuencia. Oí las palabras y sentí una ola compleja. Alivio por no haber sido ignorada, tristeza por saber que el sistema no borra lo vivido de un golpe y una pequeña esperanza de que ahora habría tiempo y espacio para reconstruir. Al salir del juzgado, la calle estaba llena de luz. Nos abrazamos con Cristina, con Mariela, con otras vecinas que habían seguido la audiencia. Hubo llanto contenido y risas que devolvían el tono a nuestras voces. Los niños corrieron hacia una fuente cercana y por un instante me olvidé del dolor. Los vi jugar, hacer carreras, pelear por quién tenía que empujar el columpio. Fue un recordatorio de por qué todo aquello había sido necesario. Los días que siguieron fueron de ajustes prácticos. Tramitar las medidas de protección, organizar horarios de guardia para que yo pudiera ir a entrevistas de trabajo sin riesgo, buscar espacios terapéuticos para los niños. Algunas puertas se cerraron, otras se abrieron. Un día, una vecina me ofreció el puesto que su hermana dejaba en una tienda local. Era algo modesto, con horario compatible con la escuela, pero serio. Ver que la comunidad impulsaba soluciones fue tan valioso como la sanción legal. Aprendí a aceptar ayudas, a delegar, a convertir la vergüenza en pasos concretos. La reconstrucción emocional nunca fue una línea recta. Hubo noches donde la ansiedad volvía con fuerza, días donde sentía que retrocedía. Pero también apareció una palabra nueva, propósito. Empecé a pensar en cómo usar lo que me pasó para prevenir que otras callaran. Empecé a colaborar con una iniciativa en la plaza que organizaba charlas breves para mujeres, donde una vez por semana se hablaba de derechos, señales, cómo acompañar a alguien que decide romper el silencio. No quería convertirme en un altavoz performativo, quería ofrecer herramientas, compañía, un punto de partida. A veces pienso en la niña que fui, en la costumbre de bajar la mirada, en la necesidad de aprobación para seguir existiendo. Hoy, esa niña tiene menos miedo a levantar la voz. No porque todo haya quedado resuelto, sino porque aprendí que la valentía no siempre es explosiva. A veces es sentarse a ordenar papeles, hablar con la escuela, aceptar terapia, decir no cuando algo no está bien. La justicia que recibí fue parcial y trabajosa, pero no fue en vano. Armó una base sobre la que pude construir un día a la vez. Con el tiempo, los chicos fueron encontrando su ritmo. La escuela respondió con delicadeza, pusimos límites claros con quienes podían recogerlos y poco a poco las noches dejaron de ser un territorio dominado por el miedo.
Aprendimos a nombrar lo que nos pasaba en casa sin solemnidad, como quien relata un acontecimiento que ya no manda en la vida diaria. Y aunque a veces la memoria golpea, esas noches vienen acompañadas ahora por una red, llamadas, vecinas, la posibilidad de salir a dar una vuelta con alguna compañía. No voy a decir que la vida se recompuso como antes. No hay antes idéntico al después. Pero hay algo esencial que cambió, la conciencia de que el silencio no es la única herramienta para sobrevivir. La posibilidad de decir, de organizarse, de convertir un sobre en la llave que abre un proceso, eso nos devolvió agencia. Lo que empezó como una carpeta con papeles terminó siendo la punta de un hilo que conectó a muchas. A veces pienso en las mujeres que aún no se atreven. Mi voz no soluciona su miedo, pero puede ser una ventana que muestre que hay salida, procedimientos, manos dispuestas. En la plaza donde ahora damos charlas, una niña se acercó una tarde para preguntarme por qué hablábamos tanto de respeto. Le contesté con la misma simplicidad con la que contesto a mis hijos, porque nadie tiene derecho a ocuparte el cuerpo o la palabra. Hubo aplausos pequeños y preguntas incómodas. Esa mañana volví a casa con las manos manchadas de pegamento por los folletos que repartimos y la sensación de que cada gesto cotidiano suma. Una charla, una bolsa con la merienda, un turno de escucha dedicado. El proceso judicial continuó en su ritmo. Hubo apelaciones, citaciones nuevas, instancias que nos exigieron paciencia. Pero ya no me sentía sola frente a ellas. Cada vez que cruzaba la puerta de la escuela veía a alguien que me saludaba con complicidad. En la verdulería me esperaban con bolsas a buen precio. En la farmacia me daban un descuento en los medicamentos que uno de mis hijos necesitaba. La justicia, entendí, no es solo la sentencia. Es también el ecosistema que se transforma cuando una voz se decide hablar. Hoy, cuando cuentan la historia de lo que pasó en nuestra cuadra, no es una historia de derrota, sino de cambio. Una mujer que habló, una comunidad que escuchó y se organizó. Sigo teniendo días de sombra, pero ya no me definen. Lo que queda es el compromiso, con mis hijos, con las que aún callan, con la idea de que una vida vale más que el silencio impuesto. Y cada mañana, al preparar la mochila de los chicos, pienso en todo lo que quiero enseñarles. Dignidad, cuidado, la certeza de que pedir ayuda es un acto de coraje. Eso, más que cualquier papel firmado, es la lección que quiero dejarles. Y así, con la mirada puesta en las pequeñas cosas, los horarios respetados, las risas en la plaza, las charlas que se multiplican, sostengo la convicción de que hablar transforma. Lo hago por mí, por mis hijos y por todas las que vendrán después, para que sepan que aunque el camino sea largo, no es necesario recorrerlo en soledad. Y así, con la mirada puesta en las pequeñas cosas, los horarios respetados, las risas en la plaza, las charlas que se multiplican, sostengo la convicción de que hablar transforma. Lo hago por mí, por mis hijos y por todas las que vendrán después, para que sepan que aunque el camino sea largo, no es necesario recorrerlo en soledad.